Madre mía, chicos, esto es fuerte. Kerem Bürsin acaba de soltar una bomba, y no una cualquiera, no. Estamos hablando de una escena de amor que, según él, nadie va a olvidar con su gran amor. A ver, que Kerem siempre ha sido de los que se entregan en pantalla, pero esto suena a nivel épico. Imagínense la escena. Él con esa mirada que derrite hasta el hielo, y su chica, la que sea, porque hasta ahora el misterio es parte del salseo, ¿no? Él dice nadie olvidará. Ojo. No dice una escena bonita, dice que nadie olvidará. Eso ya te pone en tensión, ¿verdad? Ya te hace pensar, ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá pasado? Fue tan intensa, tan real, tan todo. Para ser honestos, a mí estas declaraciones me hacen pensar un montón de cosas. ¿Está Kerem hablando de una escena de una serie nueva? ¿O se está refiriendo a su vida personal, a un momento que vivió con alguien que fue muy importante para él? Porque claro, él tiene fama de ser muy apasionado, muy abierto con sus sentimientos cuando está en una relación. Y si encima dice que es su gran amor, pues ya el nivel de expectación sube por las nubes. Lo que yo creo que está pasando es que Kerem quiere generar expectación, claro está. Pero también creo que él es de esas personas que viven la vida con mucha intensidad. Y cuando un actor dice que una escena de amor es inolvidable, no es una frase cualquiera. Es porque la conexión fue brutal, porque la química estaba a flor de piel, o porque la historia que estaban contando era tan poderosa que se te queda grabada a fuego. Pensemos en sus papeles anteriores. Él ha tenido momentos súper románticos, con declaraciones de amor a lo grande, con miradas que lo decían todo. Pero él mismo ha dicho nadie olvidará. Eso me suena a algo más visceral, ¿entienden? Como si hubieran traspasado la pantalla, o como si él hubiera revivido un momento muy personal mientras actuaba. Muchos dicen que esto podría ser un guiño a Andercel, porque fueron la pareja de moda, ¿verdad? Y sí, yo sospecho que una parte de la gente va a pensar en ella. Quién sabe, a lo mejor la escena tiene algo que ver con un momento que vivieron juntos, o que él recuerda de esa época. Pero, ¿y si no? ¿Y si es alguien nuevo? O peor, ¿y si es una escena de ficción que él ha vivido con una intensidad tal que la siente como propia? El dato clave aquí es su gran amor. Eso te dice mucho. No habla de un amor pasajero, ni de una escena cualquiera. Habla de algo que le ha marcado, de alguien que le ha marcado. Y que lo diga públicamente sin pelos en la lengua, eso es muy Kerem. Él es así, directo, apasionado. No le tiene miedo a mostrar sus emociones. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué vamos a ver? ¿De qué serie o proyecto está hablando? ¿O es que nos está contando una anécdota personal que él considera su escena de amor por excelencia? Sea lo que sea, algo me dice que va a ser de esas cosas que nos dejan a todos comentando durante semanas. A mí personalmente me intriga muchísimo saber qué es lo que él considera inolvidable. ¿Fue el beso más apasionado? ¿La declaración de amor más sincera? ¿Un momento de vulnerabilidad extrema? Porque un actor de su calibre, que ha estado en tantas producciones, que tenga una escena así guardada en la memoria, es para prestarle mucha atención. Y claro, si encima lo vinculamos a su gran amor, la cosa se pone aún más jugosa. ¿Está reconociendo que todavía siente algo fuerte por alguien? ¿O simplemente está hablando de un papel que le tocó la fibra de una manera especial? A veces los actores se meten tanto en un personaje que llegan a sentir cosas reales. Y Kerem, que es un actor muy entregado, pues no me extrañaría nada. Lo que sí tengo claro es que Kerem Bürsin sabe cómo mantenernos pegados a la pantalla. Y si suelta algo así, es porque sabe que va a dar de qué hablar. No es un artista que se guarde las cosas. Él vive y siente intensamente y eso lo transmite en todo lo que hace. Pero, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Kerem se refiere a una escena de ficción que le impactó de verdad, o está tirando alguna indirecta sobre su vida personal y algún gran amor del pasado o del presente? Dejadme vuestras teorías en los comentarios.